bienvenidos a su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Continuando con el tema de la profecía bíblica, estaremos estudiando hoy la segunda venida del Mesías y obviamente el Armagedón como preámbulo al regreso de Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, cuando Israel clamará Baruch haba Beshem Adonai, bendito aquel que viene en nombre de Adonai. Sigan con nosotros. En esta oportunidad deseo hacer extensivo un saludo cordial a nuestros hermanos en Tegucigalpa, Honduras, y San Pedro Sula, en el mismo país. En las últimas horas se han contactado con nosotros bastantes personas a través del correo electrónico y llamadas telefónicas para darnos su apoyo con el programa Historia del Futuro, que se está transmitiendo a través de la cadena del Milagro Internacional de nuestro hermano Gigi Ávila. Amados hermanos en Honduras, muchísimas gracias por su apoyo. Esperamos estar muy pronto con ustedes y también a quienes nos llamaron desde Managua, Nicaragua, y desde la ciudad de León, en el mismo país. Hermanos de Centroamérica, que el Eterno y Todopoderoso los bendiga. Muy pronto, con la ayuda de Él, estaremos visitando Nicaragua, Honduras y El Salvador. Muchas gracias una vez más. El tiempo que precede a la llegada del Mesías será un tiempo muy difícil. El Talmud judío escribe lo siguiente: ¡que venga el Mesías! Pero que no estemos vivos cuando Él esté a punto de aparecer. Lo que ocurrirá con la nación de Israel es algo realmente turbulento. El futuro de Israel será bien complicado, muy duro. La nación judía ha sufrido mucho en el pasado. La esclavitud en Egipto, la persecución en el imperio medo-persa cuando Amán el perverso ordenó la destrucción de los judíos, o Babilonia, cuando Nabucodonosor ordenó la muerte de judíos, persecución al profeta Daniel, y otras cosas más. O la Segunda Guerra Mundial, o un poco más antes, la Inquisición. Pero lo cierto es que ni todas las desgracias juntas para el pueblo de Israel pueden compararse con el sufrimiento que vendrá sobre el pueblo hebreo. Jeremías capítulo 30, versículo 7, describe un tiempo angustioso para la nación de Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob o Israel, pero de ella será librado. La nación de Israel vivirá un tiempo de angustia terrible. Jamás antes en la historia judía se vivió un momento tan oscuro, tan difícil, tan complicado. Parecerá que no hay esperanza para el porvenir del pueblo hebreo. Una vez más, estaremos en el dilema de la sobrevivencia o de la aniquilación. Una vez más, los judíos nos encontraremos en el momento de tener que luchar para sobrevivir. Todas las naciones de alrededor y las naciones del mundo avanzarán contra Israel en aquel tiempo. Todos los países del mundo enviarán sus tropas, sus ejércitos, y pelearán por conquistar Jerusalén. Jerusalén se convertirá una vez más en el trofeo de guerra para el mundo. Uno se preguntará y dirá: hermano, ¿por qué todo el mundo pelea por Jerusalén? ¿Por qué todas las naciones todo el tiempo pelean por Jerusalén? ¿A qué se debe? Tierra Santa, y sin embargo es donde más gente muere. Y murió. Lo cierto es que la historia de nosotros los judíos es una historia que se escribió con llanto, con sangre, con muerte, con lágrimas en abundancia. Pero pareciera ser incesante e interminable el sufrimiento de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, porque Dios tiene en ella su trono en la tierra. Así como hay un trono para Dios en el cielo, existe un trono para Dios en la tierra. Yo quisiera que vayamos a Isaías capítulo 14. Habla de la caída de Satanás y su rebelión en la eternidad pasada. Y dice la Escritura lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado tú fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto del cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hermanos, el Dios del cielo, creador de todo, tiene su trono en los cielos, pero no en cualquier lugar aislado del cielo. Dios colocó su trono al norte del universo, y este versículo lo comprueba. Pero en la eternidad pasada, Satanás quiso constituir su trono al norte del cielo, dar, por así decirlo, un golpe de estado a Dios. El diablo es tan astuto para convencer que sedujo a la tercera parte de los ángeles, y no crea usted que eran 30 pelagatos. Eran millones de ángeles que decidieron creerle al diablo, pensando que haciendo un grupo numeroso derrocarían a Dios, y perdieron la batalla. El diablo quiso colocar su trono en el lugar de Dios, dar un golpe de estado, pero fracasó. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes, dijo el diablo, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el infierno, a los lados del abismo. El diablo quiso alcanzar lo más alto del cielo y terminó en lo más profundo de la tierra. Es el castigo a la soberbia. Lo cierto es de que Satanás no se dio por vencido. El diablo quiere conquistar una vez más el trono de Dios y pelea por conquistarlo. La pregunta es, fracasó en la conquista del trono de Dios en el cielo, pero ahora el diablo está decidido a conquistar el trono de Dios en la tierra, porque Dios, como tiene un trono en el cielo, tiene otro abajo, en este planeta, y ese trono está reservado para su Hijo, el Mesías. Vea por favor el Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. ¿Qué más? Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El Shabbat, el descanso, el reposo, sea dentro de tus palacios. La paz que viene de Dios sea dentro de ti. Por eso es que se ora por la paz de Jerusalén. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando hoy en día se ora por la paz de Jerusalén, no se está pidiendo que el anticristo venga y firme el acuerdo de paz con Israel y engañe al mundo, que es algo que también está en las profecías. No, lo que se está pidiendo es que la paz de Dios venga y se instaure, y la única forma que haya paz en Jerusalén es que el príncipe de paz se siente a gobernar el mundo, y ese príncipe de paz es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Melech Sar Shalom, el rey de paz. Israel solo tendrá paz cuando el Mesías le gobierne, hasta mientras no habrá paz en Israel. Israel ha buscado y sigue buscando la paz en el hombre, en los pueblos, en los políticos, pero no en Dios. Shalom, Shalom, Jerusalén, la paz sea contigo, Jerusalén. Pero mire la razón en el verso 5. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Mis hermanos, los tronos de la casa de David están en Jerusalén. ¿Y quién es el heredero al trono de David? El Mesías, Yeshua ben David, Jesús hijo de David. Mis hermanos, mientras el Mesías hijo de David no se siente en su trono en Jerusalén, no habrá paz. Ese trono está vacante, ese trono está vacío. Está vacío. El trono de la nación más importante del mundo, mire, el trono de la nación más importante del mundo está vacío. Y el diablo quiere tomar ese trono a como dé lugar. El diablo busca tomar control del trono que le pertenece al Hijo de Dios. La pregunta es, ¿lo conseguirá? La respuesta es sí, lo conseguirá. El diablo finalmente se saldrá con su gusto por un breve tiempo. El anticristo se hará pasar por el Mesías, y el diablo logrará a través de él ocupar el trono que le pertenece al Hijo de Dios en la tierra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 habla del anuncio de la segunda venida del Mesías y dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mesías sin que antes venga la apostasía, el retroceso total de la fe, el mundo adorando al diablo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo luchará contra todas las religiones sin excepción, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios.
Finalmente el anticristo profanará el lugar santo, cometerá la abominación desoladora. El anticristo se sentará en el lugar que le pertenece al Hijo de Dios. El enviado del diablo se sentará más claramente en el lugar que le pertenece al enviado de Dios, el Mesías. Jerusalén será una vez más el objeto de la guerra, el centro de la guerra y de las batallas finales de la historia. Una vez le preguntaron a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el famoso luchador griego. Le dijeron, ¿por qué usted quiere Jerusalén? Y Alejandro Magno dijo esto. Y después, siglos más tarde, Napoleón repitió una frase algo similar y dijo, el gobernante que conquista el mundo entero y no conquista Jerusalén, nunca conquistó nada. El gobernante que conquista el mundo entero pero no conquistó Jerusalén, no conquistó nada. ¿Qué tiene Jerusalén? Es el trono de Dios. Nada más y nada más eso, por si fuera poco. Es el lugar más importante del mundo. Alguna vez me preguntaron en algún país y me dijeron qué significa Jerusalén para los judíos. Yo le dije lo primero que se me vino al corazón. Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Es eso. Jerusalén es la embajada del cielo en la tierra. Usted usurpa la embajada y declara la guerra al país que la envía. El que toma control de Jerusalén le declara la guerra al reino de Dios, a no ser que sea el mismo Mesías quien la gobierne. Israel tiene un rey, el Eterno, pero el pueblo judío recibió físicamente al Mesías, aunque no lo aceptó de corazón, la mayoría del pueblo hebreo. Cuando el Mesías murió, colocaron un letrero, este es el rey de los judíos. Usted me dirá, los judíos no lo recibieron como rey. No, yo digo que sí. Le pusieron, aunque sarcásticamente, la corona de espinas. Lo coronaron. Cuando estaba colgado en el madero le pasaron la caña, le pasaron el cetro. Gústeles o no, los judíos reconocieron a él como rey. Otra cosa es que no le obedezcan, porque los que sí le obedecemos aceptamos que él es nuestro rey. Que la corona de espinas muy pronto será vista como corona de oro, y que en lugar de una caña con una esponja sopada en vinagre, remojada en vinagre, vendrá el Mesías con un cetro de oro a gobernarnos. Mis hermanos, aunque muchos judíos se burlaron de él, de nuestro propio hermano mayor en la fe, en la cruz, para Dios no fue chiste la corona, para Dios fue serio. Aceptaron el reinado, gústeles o no, el Mesías es nuestro rey. Dios cumplió su promesa. Habrá una persecución descrita en el Apocalipsis 12, cuando la mujer que es Israel huye al desierto y los judíos tengan que escapar como puedan para salvar sus vidas. Pero la situación no se acaba ahí. La Tercera Guerra Mundial estará hecha en 2 etapas. La Tercera Guerra Mundial tendrá 2 batallas, diría 3 inclusive. 3 batallas componen la Tercera Guerra Mundial. La primera batalla es Rusia y los árabes contra Israel, a los 3 años y medio de haber comenzado la tribulación. La segunda batalla es el Armagedón, la guerra de todas las naciones, la cual enseguida estudiaremos. Todas las naciones del mundo peleando contra Israel. Esa es la segunda batalla. Y la tercera batalla será las naciones peleando contra el Hijo de Dios y evitando que venga a gobernar el mundo, en el Salmo 2. Pelearán contra el Cordero, Apocalipsis. O sea, ya no será una guerra entre humanos, ni siquiera una guerra contra los judíos, sino una guerra directa contra Dios y sus ángeles que estarán bajando a la tierra. Aunque pareciera ciencia ficción, el mundo terminará por ver una guerra, por así decirlo, interplanetaria. Por así decirlo. El fin de la Tercera Guerra Mundial será la guerra entre humanos y ángeles. Ángeles y humanos se agarrarán en guerra. Si le parece ciencia ficción, solo basta revisar el Apocalipsis. Los ángeles tendrán que bajar del cielo a defender a Israel. Y el anticristo con sus tropas evitará en lo posible que el Mesías y sus ángeles desciendan. Será una batalla terrible. Los tiempos de los gentiles se están terminando.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hermano, Jerusalén soportó muchas destrucciones, pero la que viene es la más terrible. Y caerán a filo de espada. ¿Quiénes? Los judíos. Y entonces fue cuando vimos que escribían aquel número en nuestra piel, en nuestro brazo. Unidades Calavera le sometieron a trabajos forzados, torturas y asesinatos masivos en las cámaras de gas que funcionaban continuamente a una media de 1000 homicidios por hora. Los Sonderkommandos, o grupos de prisioneros judíos encargados de enterrar a los muertos, no daban abasto, por lo que apilaban los cadáveres de las víctimas en montones que inexorablemente se iban descomponiendo y emanando un insufrible hedor que se esparcía por todo el recinto y pueblos de alrededor. Y no fue que caímos a filo de espada en la Segunda Guerra Mundial, y no fue que primeramente caímos a filo de espada a manos de los romanos en el año 70 después del Mesías, cuando el emperador Tito invadió Jerusalén, destruyó el templo y mató a 1 millón de judíos en un mismo día. Dice el historiador Flavio Josefo que la sangre de los judíos descendía desde la parte alta de Jerusalén hasta Jericó y que los cadáveres bajaban nadando en su propia sangre. 1 millón de judíos. Esa rebelión de los judíos contra los romanos duró hasta la época de Simón Bar Kokhba y la batalla en el fuerte de Masada, donde valientemente los judíos resistieron como pudieron el ataque intenso de los romanos. Los judíos fuimos caídos a filos de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. La gran mayoría de los judíos sigue fuera de Israel. Seguimos dispersos entre las naciones. Y el versículo es contundente porque dice: a todas las naciones. No hay país en el mundo, donde no haya judíos. Los judíos fuimos llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos, es decir, por los gentiles, hasta que los tiempos de los paganos o gentiles se terminen. Jerusalén ha estado en manos de paganos toda la historia. Desde el momento en que el Mesías, y eso, mis amigos, los tiempos de los gentiles comienzan desde la deportación a Babilonia. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, ya los gentiles toman control de la ciudad. Y si no fueron los babilonios, fueron los medopersas. Y si no fueron los medopersas, fueron los griegos. Y si no fueron los griegos, fueron los romanos. Y después de los romanos vinieron los turcos otomanos, mamelucos, mongoles. Todos a su turno se turnaron el control de la ciudad de Jerusalén, hasta que en 1946 y 47 los británicos tenían el control de Jerusalén. Ellos gobernaban a Jerusalén. En 1948 nosotros los judíos reconquistamos Israel, regresamos a Israel, levantamos la bendita bandera de Israel. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. En 1948, el 14 de mayo, se instituye la refundación del Medinat Israel, el Estado de Israel. Pero la capital todavía no era Jerusalén. A los judíos se nos dejaba entrar hasta Tel Aviv, pero no pasar a Jerusalén. Hasta que en 1967, el 5 de junio de 1967, esta profecía se cumple. Se acaban por completo los tiempos de los gentiles y los judíos. En la guerra de los 6 días, vencimos a nuestros enemigos. Los árabes consideraron injusta la decisión de las Naciones Unidas. Aunque los jordanos están luchando valientemente por Jerusalén, van perdiendo terreno. But without doubt, the central and most symbolic battle of the war came on the 3rd day, in Jerusalem. After 30 hours of continuous and bloody fighting,
in which they lost over 1 in 5 of their men, a reserve brigade of Israeli paratroopers managed to break in through the walls of the old city, here at the Lion's Gate. In house-to-house fighting along every inch of its narrow lanes, with Arab Legion snipers covering them from every possible angle, the troops edged their way towards the Temple Mount. At last, the Western Wall, holiest site of Judaism, is back in Jewish hands. Cuenta que Israel solamente tenía 4 tanques. Cuando entraron a la ciudad vieja, entraron 4 tanques a la ciudad vieja de Jerusalén. Y los árabes estaban como un enjambre de avispas alrededor para tratar de reconquistar la ciudad vieja. Y veían a lo lejos que habían tanques que giraban por la plaza. Y ellos decían, los judíos están cercando la ciudad, está llena de tanques, y apenas eran 4 tanques que daban vueltas, y que milagrosamente el combustible de los tanques aguantó casi un día sin tener necesidad de ser recargados. Y lo más sorprendente es de que esos tanques no tenían municiones. ¿Y sabe qué hacía? Los soldados judíos sacaban las ollas de los cuarteles y con los megáfonos golpeaban con esa cosa para tambor. ¡Bum! Y se escuchaban tremendos disparos de tanque. Y levantaban humo del piso de fogatas que levantaban dentro de la misma ciudad de Jerusalén los soldados judíos en barricadas, y pensaban que era la explosión del tanque. Y los árabes retrocedieron, dijeron que esta ciudad está cercada de tanques israelíes, mejor nos vamos. Y apenas eran 4, sin combustible y sin armamento. Puro ollas viejas que sonaban. Es que, mis amigos, Dios no gana con multitud de caballos, dijo Josafat. Y el rey David dijo, ni con espada ni con jabalina. El nombre de Dios es más que suficiente para vencer cualquier batalla. Cuentan que en la guerra de 1972, una guerra en la cual nos atacaron por sorpresa a los judíos en el Yom Kippur, los árabes a los judíos en el Yom Kippur, en el día de la expiación, nos atacaron por sorpresa. Israel salió a defenderse como pudo. El ejército estaba licenciado ese día, porque el día Yom Kippur es más importante que la Pascua para nosotros los judíos, es día de ayuno nacional. Nadie trabaja, nadie hace nada. Bueno, esa vez no se hacía, porque ahora con los árabes hay que tener un ojo abierto y otro cerrado. No sabemos en qué momento nos dan el ataque de sorpresa. Con ese escarmiento nos sirvió más que suficiente. Los judíos somos un pueblo que conoce muy bien su historia, muy bien, y la recordamos muy bien. Por eso es que sobrevivimos, porque de los errores aprendemos demasiado. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mira lo que pasó. Los soldados egipcios tomaron todas las alturas del Golán. Sirios, jordanos y egipcios rodearon las alturas del Golán. Cuando estaban ya para descender de las alturas del Golán hacia Israel, hacia las planicies de Israel, y exterminar al pueblo judío, se encontraban que los cerros estaban rodeados de seres vestidos de blanco, que los dejaron ciegos. Después el gobierno egipcio acusó a Israel de utilizar armas químicas. Y lo que pasó es que los vivos soldados egipcios que quedaron ciegos dicen, a nosotros nos prepararon para pelear contra humanos, pero no contra ángeles. Es que ese es el Dios de Israel que nunca cambia. El Dios de Israel nunca cambia, mi amigo. El Dios de Israel nunca cambia. El que quiere pelear contra Israel termina peleándose contra Dios. Lo cierto es que los tiempos de los gentiles terminan en 1967. Los judíos reconstruimos Jerusalén. Reingresamos a la ciudad vieja. Desde lo alto del Monte de los Olivos, los paracaidistas de Dayan vislumbran por primera vez la sagrada ciudad antigua. Al entrar en los muros de la antigua ciudad, los paracaidistas israelíes pueden saborear la victoria. Se escucha el shofar en más de casi 2000 años. Se escuchó el cuerno del carnero, el shofar, en los muros, en el muro de los lamentos en Jerusalén, en el Kotel. Y los judíos, agarrados de sus piedras, lloraban. En el cuarto día se llegó al muro de las lamentaciones.
El ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, hizo sus plegarias de acción de gracias. Este lugar de significado profundamente religioso les había sido negado en la división territorial de 1947. Es un triunfo de los presuntos oprimidos. Ese pequeño estado, y no nos confundamos, Israel en comparación con Egipto o Siria, era un estado muy pequeño. Y son capaces de lograr la victoria en contra de lo que cabía esperar. Los judíos durante 3 veces al día, los 365 días al año, por 20 siglos oramos por regresar a Jerusalén, sin parar, hasta que retornamos. Y nunca nadie nos sacará de allí, antes muertos. Oh Jerusalén, si me olvidare de ti, que la lengua se me pega al paladar y que se me caiga el brazo, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Si no te exaltare a ti, Jerusalén, como asunto preferente de mi alegría. Es tan importante para nosotros los judíos Jerusalén, que cuando llega el momento de la boda, el novio, antes de besar a la novia, rompe con el zapato una copa de vino, en recuerdo de la sangre judía derramada por el mundo. No puedes besar a tu novia, a tu nueva esposa, a tu esposa, a tu flamante esposa. No la puedes besar sin primero recordar a Jerusalén. No podés comenzar de vida, una nueva vida, sin recordar a Jerusalén. Oh, mis amigos, tan importante es para nosotros Jerusalén como debiera ser para ustedes la nueva Jerusalén, aunque pareciera no serlo. Porque pareciera que más los cristianos viven para ser bendecidos en la tierra y no para llegar a la nueva Jerusalén. Lo cierto es que Jerusalén se convertirá en una verdadera pesadilla para el mundo, y ya ha comenzado a hacerlo. Desde que los judíos hemos regresado a Jerusalén, lo único que han habido es problemas. Y problemas. Y más problemas. Los musulmanes han dicho que van a conquistar a Jerusalén, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Están dispuestos a morir matando con tal de controlar Jerusalén, de hacerse del control de la ciudad santa. Es que es cierto, Jerusalén se ha convertido en la cuna de las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Monoteísmo, creencia en un solo Dios, único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y claro, Jerusalén en importancia es clave primero para nosotros los judíos. Y ahí hubo un hombre llamado David Ben Gurión. Y David Ben Gurión, que para mí fue más un profeta que un gobernante, pronunció una histórica frase. Les dijo a las Naciones Unidas: donde estuvo nuestro pasado, estará nuestro futuro. Y nuestro pasado estuvo en Jerusalén. Y Jerusalén está en Israel, no en el África. El retorno fue fantástico. Cuando los judíos regresan a Israel en 1948, se cumplen 1500 profecías por lo menos. Por lo menos. Y cuando los judíos regresan a Jerusalén, el segundo paso de nuestra restauración física, se cumplen más de 800 profecías. Y hablando de 800, la ciudad de Jerusalén es importante también para los cristianos, porque ahí resucitó el Mesías. Pero también es importante para los musulmanes. Pero curiosamente los musulmanes no leen la Biblia, leen el Corán. Y en el Corán nunca aparece la palabra Jerusalén. Nunca. Curiosamente en la Biblia aparece 800 veces, 600 veces en el Antiguo Testamento y 200 en el Nuevo. Mis hermanos, el nombre Jerusalén proviene de 2 palabras. Yará, que significa fuente inagotable, y Shalom, paz. Fuente de paz, pero hoy en día es fuente de conflicto. Vea página 235 del libro Historia del Futuro. Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3. Vamos a darle un poco más de prisa al estudio. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada
a todos los pueblos. Todos los que se la cargasen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Escúcheme bien. Jerusalén en este pasaje bíblico va a ser atacada en 2 etapas, en el tiempo final. Será la batalla por el control final de la ciudad santa. Primera fase de la guerra. Todos los pueblos de alrededor contra Judá. No dice Palestina, dice Judá o tierra de Israel. Así la llama Dios. Así el mundo llame Palestina a lo que Dios llame Israel. Habrá una guerra de todos los pueblos de alrededor contra Judá. Y eso es lo que está pasando. 4 millones de palestinos que dicen ser los descendientes de los filisteos bíblicos. 800 millones de árabes y 1.000 millones de musulmanes quieren acabar con los judíos y hacerse del control de Jerusalén como sea. Es que entienda que Israel y la presencia judía para el mundo árabe es una espina clavada en el ojo. Y ellos están dispuestos no a quitarse la espina, sino a sacarse el ojo. حزاما ناسفا على نفسه أو على أبنائه ودخل في أعماق اليهود. استمرارية مسيرة الشهادة وانتفاضة الأقصى. صنعوا قنابل المولوتوف. خزنوا قنابل المولوتوف كما تخزنوا طعامكم وشرابكم. Estamos enseñando a los niños que bombas suicidas son lo único que realmente asusta al pueblo israelí. Les estamos enseñando que tenemos el derecho de hacerlo, especialmente porque les estamos enseñando que después de los ataques terroristas, el perpetrador llega al mayor nivel de paraíso. Bravo, 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 bravo. Piensan que en el cielo tendrán su propio harén y no que alabarán a Dios. Qué concepto más diferente al de la Biblia. Lo cierto es que el pueblo árabe y el palestino atacarán a Israel. Esto ya ha empezado. Y miren lo que dice en el verso 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Eso es lo que está pasando hoy. Las Naciones Unidas, todos los pueblos, están en un verdadero estrecho, tremendo enredo con Jerusalén. No saben qué hacer con la ciudad santa, no saben. Dicen, convertiremos a Jerusalén en una ciudad internacional. Será la capital del Estado de Israel y la capital del futuro Estado palestino. Impresionante. Jerusalén, capital de 2 países. Mis hermanos, suena irrisorio. Cada país tiene su propia capital, pero a Jerusalén la convertirán en ciudad de todos y ciudad de nadie. Pero a Jerusalén la convertirán en ciudad de todos y ciudad de nadie. En pocas palabras, como una prostituta que no le pertenece a nadie y es de todos. Y esto desencadenará la parte final del versículo. Cuando Jerusalén se convierta en un problema para los políticos del mundo, los que la carguen, los que se hagan cargo del problema de Jerusalén serán despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Lo que crean que es la solución, hacer de Jerusalén una capital mundial, una capital cosmopolita y una capital binacional, capital de Israel y de los palestinos, terminará siendo invadida por todos. Es que, hermano, en Jerusalén está la gloria de Dios. Den un aplauso al Eterno. Será un momento terrible para el pueblo judío, hermano. Zacarías 14, 1, 2. He aquí, el día de Adonai viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire, será Dios mismo el que reúna a las naciones, guerra contra Jerusalén. La Segunda Guerra Mundial tuvo por objetivo exterminar a los judíos en Europa y en el mundo. Si Hitler lo conquistaba el mundo, acababa con nosotros. para ser trasladados a los crematorios. Antes de incinerarlos, los grupos de reclusos encargados para ello registraban el recto y la vagina de los cadáveres y les extirpaban los dientes y piezas de oro que pudieran llevar. La compañía J.A. Torf, con grandes influencias en el régimen nazi, había fabricado para esta labor unos modelos de hornos extremadamente modernos, con capacidad para incinerar 400 cuerpos diarios. Se calcula que aquí murieron más de 50.000 personas, al mando de una de las más crueles unidades de la Südstaffel, que presumía ante los demás campos de la habilidad que demostraban sus soldados en torturar. Y la Tercera Guerra Mundial buscará exterminar a los judíos en el mismo Israel y hacer de Jerusalén una ciudad gentil. Tremendo. Y mira lo que pasará en el momento de la guerra. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esclavos. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. No lo van a sacar a la mitad del pueblo. La mitad de la ciudad de Jerusalén será llevada cautiva. Ahora la pregunta es, ¿cuál mitad? Será la mitad judía. Finalmente desalojarán, escuche, desalojarán a los judíos de Jerusalén. Los desalojarán. Serán días terribles para Israel. Lucas 21, 20, 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Otra vez llama Judea o Judá, no lo llama Palestina. Judíos, escapen, dice. ¿Qué más? Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Va a ser tremendo. Las profecías se cumplirán. Jerusalén será rodeada por todos los ejércitos. Días de retribución, días de castigo, días de sufrimiento inenarrable. Compárelo con Isaías capítulo 34, 8 al 10 en la página 239 del libro. Porque es día de venganza de Adonai. Día de venganza. Dios sí sabe vengarse. Año de retribuciones en el pleito de Sión. Claro, año de retribuciones. Y el Mesías lo llama días de retribución. Lo mismo. ¿Qué más pasará? Mis hermanos, cuando Rusia y los países árabes hayan sido doblegados por el Eterno cuando les mande fuego desde el cielo, el anticristo reunirá a todas las naciones del mundo a su favor. Seducirá a todos los países en pos de sí. Pero habrán algunos países que no le acepten sus propuestas. Y uno de ellos será China. China, Japón, Taiwán, Corea. Las naciones asiáticas formarán un frente contra el anticristo y armarán un ejército de 200 millones de soldados. 200 millones solamente de soldados, nada de civiles todavía. Y los mandarán a la guerra contra el anticristo. Y el lugar de guerra será Israel, el valle del Armagedón, Harmegidón. En ese lugar David mató a Goliat. Los chinos marcharán contra Israel. Apocalipsis 16 habla de la copa sexta del Apocalipsis, la sexta trompeta.
la sexta copa y el sexto sello. No los expliqué, es que los tres se dan en el mismo tiempo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. En Irak. Y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿Se da cuenta? Y el Éufrates está en sequía. Porque después de esta guerra que se está viviendo en Irak, de los consecuentes bombardeos y los derrames intensos de crudo, de petróleo al río Éufrates y al Tigris, existe un total desbalance ecológico y está llevando a que el Éufrates y el Tigris se sequen poco a poco. Lo cierto es que de aquí a pocos años el río Éufrates en Irak se habrá secado por completo y por allí cruzarán 200 millones de soldados del Oriente. ¿Y quiénes vienen del Oriente? Los chinos, el imperio del sol naciente, Japón. Los asiáticos saldrán como un enjambre de avispas, millones de soldados armados y equipados con lo más moderno en tecnología bélica. Mis hermanos, el despunte de China en este tiempo no es casual. Los chinos son líderes en tecnología, líderes en economía, líderes en construcción, exportan todo. Los chinos han desarrollado económicamente de una manera impresionante. La economía dominante no es ni siquiera la Unión Europea, es China. Es el mercado que todo empresario quiere conquistar. La mano de obra es barata. Todos los productos aún europeos y latinoamericanos, las empresas están viajando a China para establecerse allá. China va a desarrollar mucho más todavía, y no en la ciencia, no en la economía ni en la política, en la cual ya hay un cambio. El comunismo en China está cayendo y se está volviendo más capitalista que los Estados Unidos. Lo más sorprendente es que China se convertirá en la primera potencia militar del mundo. Y con esa población que tiene, más de 1.000 millones de habitantes hay en China. Solo China e Indonesia tienen 2.000 millones de habitantes, dos países juntos solamente, 2.000 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? En el planeta Tierra hay 6.000 millones. Lo que le estoy diciendo es que la tercera parte de los humanos viven en dos países. Si no viven en la China, viven en Indonesia. En pocas palabras, de cada 6 personas que nacen en el mundo, hoy 2 son chinos. Es impresionante. La sobrepoblación en China es impresionante. Y los chinos ya no solamente están ahí, su economía está, por así decirlo, colonizando la economía de los otros países. Los capitales chinos han entrado en el África, en Europa, en América Latina, y lo más tremendo es que hoy en día los norteamericanos tienen deuda externa con los chinos. Los doblegaron. Los doblegaron. Mis hermanos, China se armará hasta los dientes. Y el anticristo, al enterarse que los chinos vienen en su contra, mire lo que hará. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón. El dragón es el diablo. Quiero hacer una aclaración. Muchos creyeron a lo largo de la historia que los dragones son figuras míticas, que nunca existieron. La Biblia lo llama al diablo dragón. Si no hubiera existido, ¿cómo es que lo usa como elemento comparativo? Los dragones existieron antes del diluvio, real. ¿Cierto? ¿O no? ¿Quién es más? Siga leyendo. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Lo mismo que pasó en Egipto. Ranas invadieron, plaga de ranas físicas. La plaga de las ranas invadió Egipto. Les dije, todas las plagas de Egipto se repetirán en el tiempo previo al Apocalipsis. Pero esta vez no serán ranas que saldrán croando, sino demonios. Su paralelo. Todo lo que tuvo su origen en el Éxodo tendrá su paralelo en el Apocalipsis. Salieron langostas en Egipto. Y sale plaga de langostas, demonios que salen en la quinta copa del Apocalipsis. Quinta trompeta. Salen como langostas los demonios del abismo. Ahora son sapos, lo mismo que pasó en Egipto. Pero ahora salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y se van a multiplicar. Mire lo que harán estos sapos espirituales. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Va a ser tremendo. Van a convencer a los gobernantes del mundo entero de apoyar al anticristo. Las naciones del mundo apoyarán al anticristo, todas contra los chinos. Lo que le estoy diciendo es esto, mi amigo. El Armagedón es la guerra de los chinos contra el resto. La guerra de los chinos contra el resto se llama Armagedón. Y vea, por favor, verso 15. Cuando esto esté para ocurrir, mire lo que declara el Apocalipsis, verso 15. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Anuncia la inminente venida del Mesías a Israel. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Har Megiddo, valle de la decisión, montaña de la decisión. Desatará una masacre impresionante, Apocalipsis 9, 13 al 15. Vaya por favor para ello a la página 236 del libro Historia del Futuro, parte final. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Serán desatados 4 ángeles demoníacos, principados y potestades, que están atadas espiritualmente allí junto al Éufrates. Serán desatados, y estos demonios provocarán una desgracia, y es más, acelerarán la sequía del Éufrates, acelerarán de manera sobrenatural los demonios, actuarán sobre la naturaleza del río Éufrates, los secarán por completo y los chinos cruzarán por ahí, y provocarán una masacre impresionante estos 4 ángeles demoníacos. ¿Qué pasará? Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Tercera parte de la humanidad morirá ahí. Para adelantarme un poco, cuando haya terminado el Armagedón, 2/3 partes de la humanidad habrán sido exterminados. 2/3 partes. De cada 6 personas, 4 morirán. El mundo quedará casi vacío de habitantes. Será tremendo. Ahora volvamos al Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Sigamos, mejor dicho. Página 237. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Tome por favor la atención en el énfasis que hace Juan en el Apocalipsis. Dice, yo oí su número, como diciéndome, no estoy sordo, escuché bien. Y él escucha hablar de 200 millones, imagínese. Pero hoy en día 200 millones no es nada para un mundo que tiene 6.000 millones de habitantes. Él queda sorprendido. 200 millones de soldados marchando en tanques, no en caballos. Nadie va a la guerra ahora en caballo, va en tanque. Ahora permítame leer a mí. Así vi en visión a los caballos y jinetes. Caballos, tanques, jinetes, soldados. Y mira la descripción de Juan en el Apocalipsis, es fantástica. Que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Imagínense. Acorazados estos tanques, armados con bombas de azufre por todo lado, bombas tóxicas. ¿Y acaso no es de lo que se está hablando hoy en el siglo XXI, bombas químicas? ¿Qué bombas químicas se usaron en el tiempo de Napoleón Bonaparte o de Alejandro Magno? Y mira la descripción de Juan en el Apocalipsis, es fantástica. Que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Imagínense. Acorazados estos tanques, armados con bombas de azufre por todo lado, bombas tóxicas. ¿Y acaso no es de lo que se está hablando hoy en el siglo XXI, bombas químicas? ¿Qué bombas químicas se usaron en el tiempo de Napoleón Bonaparte? Él no está diciendo pólvora netamente, está diciendo azufre, fuego, zafiro, piedras, brillantes. Las cabezas de los caballos, es decir, las cabezas de los tanques, eran como cabeza de león, la forma de un león, los tanques. Y de sus bocas, es decir, de los cañones, salía fuego,
humo y azufre. Ahora ya no dice zafiro, sino humo. Es algo tremendamente impactante. La descripción de Juan y la precisión profética es más que maravillosa. Tanques que botan por el cañón, por la boca, fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad. Por el fuego, el humo y el azufre. Vuelve a repetirlo. Mis hermanos, la tercera parte, escuche, la tercera parte de la humanidad morirá por bombardeos. La tercera parte de la humanidad morirá en las guerras que están para comenzar. Y la otra tercera parte morirá por falta de alimentos, inundaciones, terremotos, granizadas, fogonazos que caerán del cielo. Y la tercera parte sobrevivirá apenas. ¿Qué más? Por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas o cañones. Ahora mire el detalle. Pues el poder de los caballos, o sea, la capacidad militar de los caballos o tanques, estaba en sus bocas, exacto, en los cañones, y en sus colas. Los llama colas a los misiles, porque sus colas o misiles, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Exacto, un misil nunca cae directo, siempre zigzaguea, y es la cabeza del misil lo que impacta y provoca la explosión. Ahora, el anticristo reunirá a un ejército multitudinario que lo apoye en esta arremetida y buscará alcanzar los siguientes objetivos. Primero, el anticristo reúne a todos los ejércitos para enfrentar a los chinos. Esa es su primera preocupación. Segundo lugar, busca, al unir a todos los ejércitos en torno de sí, exterminar a los judíos, pero no lo conseguirá. El tercer objetivo será destruir por completo Jerusalén. Y el cuarto objetivo del anticristo será hacer desaparecer a Israel del mapa. El lugar de enfrentamiento será Armagedón, Apocalipsis 16:12. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y esta no es una profecía solo del Apocalipsis, ya Zacarías lo había dicho, 12:11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Será un momento de llanto y de sufrimiento impresionante para el mundo entero y en especial para Israel. Hermanos, todas las naciones participarán de esta guerra, absolutamente todas. Joel 3:23. Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. ¿Se da cuenta? Dios nunca desechó al pueblo judío, lo llama mi pueblo, y a Israel lo llama mi tierra. Mi pueblo, mi tierra. Por defender a Israel es que Dios provoca la Tercera Guerra Mundial, para vencer sobre los oponentes del pueblo hebreo y los oponentes de él y de su reino glorioso, a quienes ellas esparcieron entre las naciones. Y mire lo que dice acá: y repartieron mi tierra. ¿Y acaso no es lo mismo que está pasando hoy? Que se reparte la tierra de Israel, un pedazo para los egipcios, otro para los palestinos, otro para los sirios, ahora los libaneses. Todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Repartieron mi tierra y echaron suertes. Llévate a un judío por allá, llévate, y echaron suerte sobre mi pueblo. Y dieron a los niños por una ramera y los vendieron a las niñas para beber vino. La ira de Dios en favor de Israel será impresionante contra el mundo. Es que el que toca a Israel toca a la niña de los ojos de Dios. Es como si le metiera el dedo en el ojo a Dios. Dios no se quedará quieto, responderá. Responderá. Mire la declaración en Joel 3:23. Dice: las haré descender. Pero mire lo que dice Joel 3:12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Bueno, la pregunta es: ¿suban o bajen? Pues las dos cosas.
Las naciones que están en las alturas bajarán, las que estén abajo subirán. Permítanme por favor hacer uso de unos minutos más de este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa dos anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense dos veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas, la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad, porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias. Recibimos al hermano Gille Ávila, Ciudad Bolívar, Venezuela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. ¿No se oye? Alabado el nombre de Dios. Ahora sí que rompieron los tímpanos del diablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Dios me lo bendiga.